Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a empezar a crear nuestra aplicación en Angular. En este vídeo lo que vamos a ver es toda la estructura de nuestro proyecto. Vamos a crear los componentes necesarios, importar las fuentes, crear las variables y crearemos el header, el sidebar y el home. Y ya en vídeos posteriores iremos viendo cómo dar de alta el proyecto en Firebase, luego realizar los distintos CRUDs, los filtros y por último veremos un login y un logout de Firebase. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser crear nuestro proyecto, en este caso, pues por ejemplo, ToDoApp, Engineer, ToDoApp. Le vamos a decir que sí que queremos routing y lo vamos a hacer con SCSS. Esto nos va a crear nuestro proyecto, va a tardar un pelín. Y después de crear este proyecto, pues vamos a ir añadiendo distintas funcionalidades. Vamos a añadir también un fichero que para hacer un normalize de un reset de CSS, que lo podéis encontrar en la web poniendo, está en el GitHub de Nicolás, con Nicolás. Ahí te bajas el normalize, lo instalas en tu ruta y en tu proyecto y lo tienes listo. A ver si esto te da caña, que tenemos el Apple hasta arriba. Bueno, voy a parar el vídeo y cuando esté el proyecto continúo. Muy bien, pues ya tenemos nuestro proyecto inicializado. Vamos a borrar esto y lo vamos a abrir con nuestro Visual Studio Code. Vamos a tener aquí el To-Do App. Lo primero que vamos a hacer, vamos a venirnos a nuestra carpeta de assets, vamos a crear una carpeta que se llame Styles y dentro de esta carpeta vamos a crear otra carpeta que se llame Common. Aquí vamos a poner nuestro archivo de variables y vamos a instalar todo lo necesario. En este caso vamos a crear un archivo que se va a llamar variables.scss y luego yo me voy a traer, que tengo por aquí, vosotros lo podéis descargar, el archivo de normalize, ¿vale? Esto, bueno, nos va a hacer el típico reset, ¿vale? Nos va a hacer en un reset pues margins 0, los H1s, etc, 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 ¿vale? A ver si me pone aquí, mira, aquí tenéis la dirección para poder bajarlo. En el GitHub de Nicolás tenéis el archivo, ¿vale? Vale, vamos a crear también nuestros distintos componentes que vamos a necesitar. En este vídeo vamos a ver varios componentes, así que vamos a empezar creando ng-generate components en la carpeta components y lo vamos a llamar el primero header. Vamos a quitar los tests porque en este vídeo no, en este curso no vamos a hacer test. Vale, primero tenemos que entrar, si no me dice que aquí no se puede hacer nada. Ahora sí. Creamos el header, vamos a crear también el sidebar. Vamos a ver también el home, que es donde vamos a tener todas nuestras tareas. El home. Y bueno, ya que estamos, vamos a crear el de login, que necesitaremos más adelante. Vamos a necesitar también el de register para registrar usuarios. Y también vamos a necesitar un servicio, ng-generate component. En realidad vamos a necesitar varios, pero vamos a empezar creando el del servicio de los to-dos, ¿vale? Que va a ser el to-do service menos skip test y va a estar dentro de la carpeta service, no components, que si no creo un componente. ng-generate service en la carpeta service to-dos. Muy bien, ya lo tendríamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es, dentro de nuestro archivo de variables, vamos a empezar a crearnos unas variables, ¿vale? Me voy a importar Google Font, yo ya tengo el enlace aquí, es
irte a la página de Google Font y os bajáis bueno, el estilo que queráis. Yo en realidad he utilizado esta, que es la de Source Sans Pro, ¿vale? Vosotros utilizar la que queráis. Vamos a añadir aquí una paleta de colores, ¿vale? Pues el primary color va a ser el 22577A, que es un azulito. El secondary, bueno, mira, para no aburriros, lo voy a copiar y pegar, que yo ya los tengo aquí hechos. Vosotros, si queréis, pues pausáis el vídeo y veis todos los colores, ¿vale? Vamos a tener un primary, como lo copio lo duplico, un primary y un secondary, el accent, nuestro blanco y un secundario, ¿vale? Del main font va a ser nuestra fuente de Google y luego unas media queries que en realidad no vamos a hacer mobile first aquí, pero bueno, no está de más hacerlo para que sea responsive la página, ¿vale? Vale, pues ya tenemos nuestro normalize y nuestras variables. Lo primero que tenemos que hacer con estos dos archivos es importarlos en nuestro archivo de SCSS para que lo lea y sepa qué es lo que tiene que utilizar, ¿vale? Entonces, import, este va a ir con URL y aquí vamos a meter, aquí vamos a meter nuestro normalize, ¿vale? Que está en assets styles como normalize. Y luego el de variables lo vamos a ir metiendo en cada componente. Y aquí lo que vamos a meter es nuestro enlace a Phonason. Lo mismo, yo me lo voy a copiar, pero tenéis que ir a Phonason, poner en Google CDN Phonason y os copiáis y os pegáis el enlace del CDN que aparece. Si tenéis dudas de cómo hacerlo, en el vídeo anterior donde creamos el app shop explico cómo entrar en el CDN Phonason, copiarlo y pegarlo aquí, ¿vale? Vale, ya tendríamos nuestro archivo de variables, nuestro normalize y lo tendríamos todo importado. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es, en nuestra carpeta components se han ido creando los componentes, pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es venirnos a nuestro app component y aquí vamos a tener nuestra barra header que va a ser común a toda la aplicación, salvo cuando hagamos el login. Entonces vamos a tener aquí un header con la clase header, por ejemplo, y dentro de nuestro header que va a venir, pues el componente que hemos creado que se llama app-header. Y debajo lo que vamos a tener es nuestro router outlet. Vale. Vale, pues vamos a darle estilos. Vamos a poner esto por aquí. Esto lo cerramos. Y entonces lo primero que vamos a hacer es importarnos nuestras variables. Import. Nos vamos a ir un directorio para afuera. Otro más. Vale. Assets, styles, common y las variables, ¿vale? Una vez que hemos importado las variables, pues empezamos con la clase navbar, que es nuestra clase principal, ¿vale? Tenemos aquí. Y esto lo que vamos a decirle es, por ejemplo, pues vamos a cambiarle primero la letra, el font family va a ser nuestro main font. Le vamos a dar un background color de, pues el primary color, que es oscurito, primary color. Vale, me falta el punto y coma. Vale, ahora sí, ya no me da fallo. Vale, ¿qué más? Vamos a decirle que sea un display flex porque queremos una cosa al lado de la otra. Primero el título al lado en el lado de la izquierda y los iconos en el lado de la derecha. Por tanto, un display flex. Vamos a decirle que align item sea center para que no me ocupe todo el alto del div, sino que se quede centrado. Y el justify content, pues space between, para que cada uno vaya a lados contrarios. Y luego el color de esto, pues el white que teníamos en nuestras variables, que es un blanco grisáceo. Vale. Dentro de nuestro navbar vamos a tener el título, la clase título,
que esto va a tener un margin left de 5 rem para que en vez de quedarse totalmente pegado a la izquierda, pues se quede un pelín más centrado, ¿vale? Y luego vamos a tener también el div de los icons. Y en el div de los icons, pues vamos a decirles que tenga display flex para que se quede uno al lado del otro, que estén separados entre ellos, por eso usamos un gap de 2 rem. Igual que con el título, vamos a tener un margin, pero esta vez va a ser right de 4 rem, por ejemplo, para que no se me quede muy pegado. Y va a tener un cursor pointer para que si el usuario pasa por encima, se le ponga la mano. Y también vamos a darle una funcionalidad, y es que si paso por un input con el ratón por encima, le hago un hover, pues el color cambie y se me quede en black. Y con esto tendríamos nuestros estilos de la barra y la dejaríamos más bonita. A ver, ¿veis? Y quedaría así. El to do pub y los iconos, que si yo paso por encima se quedan en negro, están separados de la derecha y el título está separado de la izquierda. Vale, vamos a crear nuestro componente sidebar y sus estilos. Bueno, más que crear el componente, le vamos a dar contenido al HTML. Voy a ir copiando y pegando porque vamos a ver muchos estilos en este vídeo y así vamos un pelín más rápido. Lo que sí que voy a crear es el componente, o sea, la estructura principal, ¿vale? Pues por ejemplo, vamos a tener una site que sí que va a llamarse, si lo escribo bien, sidebar, ¿vale? Y este componente, aside va a tener 3 grupos. Un primer div que va a ser el menú, sidebar menú, donde vamos a tener el solecito, el icono de los importantes y el de tareas. Vamos a tener otro div que va a ser el de menú task que va a ser el sidebar menú task, ¿vale? Y aquí es donde vamos a ponerle las tareas, ¿vale? Y luego vamos a tener otro que va a ser el sidebar list, y aquí van a venir las categorías de donde quedamos bueno, donde vamos a querer meter nuestros to-dos, ¿vale? Y además vamos a tener un último div que va a ser donde vamos a meter el poder crear una nueva lista, una nueva categoría de to-do, que se va a llamar, por ejemplo, sidebar create list, ¿vale? Vale, entonces dentro de este menú vamos a tener un input que va a ser el sol y un párrafo con, pues, que ponga mi día. Y aquí vamos a tener todos los to-dos, ¿vale? Si pinchamos en este botón tendremos todos los to-dos. Luego en el menú task vamos a tener otro input que va a ser... No, espera, a ver, aquí vamos a tener primero este, que va a ser el fasolid y el... A ver, primero vamos a tener, que me centro un poco, perdone, porque esto al final os lía más que otra cosa. Dentro de sidebar menú vamos a tener 3 bloques. El primero, mi día, que va a venir el sol con mi día, ¿vale? El segundo va a ser la estrellita donde vamos a ver los importantes. Es decir, si yo pincho en mi día voy a tener todos mis to-dos. Si pincho importantes solo voy a tener aquellos que yo marque como importantes. Y luego vamos a tener otro bloque que va a ser el sidebar menú task, ¿vale? Por tanto, este de aquí, que iba ahí dentro, nos lo ahorramos, ¿vale? Luego, dentro del segundo bloque, vamos a tener nuestras listas. Dentro de nuestras listas vamos a tener otro div. Vamos a tener otro div con las listas. Este de aquí es el que luego nosotros haremos un ng-for para poder ir poniendo todas nuestras listas que demos de alta en Firebase. Y luego en create list, igual, pues vamos a tener un input y una nueva lista. Vale. Y guardamos.
Vale, y luego los estilos, que estos son largos, lo primero que vamos a hacer va a ser importar nuestras variables. ¿Vale? Importamos dentro de nuestra carpeta que creamos en Assets de Styles Common Variables y ya las tenemos creadas. Vale. Luego, vamos a empezar por nuestro sidebar. Nuestro sidebar va a tener que tener un display flex y un direction column porque vamos a querer que nuestros tres divs, este y este, estén en dirección de columna y centrados. Por tanto, un display flex, flex direction column. Luego le vamos a dar un fondo verde con nuestro main font, que es el que vamos a tener, el que tenemos en variables, y luego le vamos a decir que ocupe todo el viewport de alto, ¿vale? Entonces, ¿esto en qué se traduce? Esto se traduce que yo voy a tener mi clase sidebar, le voy a decir un flex direction column, el background font family y height, ¿vale? Dentro de flex vamos a ir a por nuestro primer div, que es el menú, que es el que engloba los tres. Vale, vamos a decirle que va a tener un color white, para que todas las letras y los iconos se vean en blanco. Vamos a decirle que esté separado de la izquierda 4 rem, para que no esté pegado a nuestro fondo, sino que esté un poquito más hacia la derecha. Y le vamos a dar un padding para que eso respire un poco. ¿Vale? Por tanto, vamos a copiar esto. Esto sería como el estilo principal de la caja. Vale. Luego, dentro de nuestro menú, que vamos a poner aquí, tenemos varias cajitas. Tenemos My Day, tenemos Important y tenemos Task. Por tanto, yo me voy a venir aquí y voy a decir My Day. El de Important. Y el tercero, que es Task, ¿vale? Esto yo cómo quiero que esté. Quiero que esté el icono en el lado izquierdo y el nombre en el título en el lado derecho. Y encima va a tener que estar centrado. Es decir, que voy a tener que tener un display flex para que me ponga el menú a la izquierda, o sea, el icono a la izquierda y el texto a la derecha. Flex direction row, en realidad por defecto viene row, pero si luego nosotros queremos hacer con media queries el mobile first, viene bien ponerlo para poder decirle, por si queremos que luego pase, por ejemplo, a flex direction column. Align items center, para lo de siempre, para que no me ocupe todo el div a lo alto, sino que se me quede centrado y así no se me estira. Y quiero separar entre el icono y el texto, quiero que haya una separación de un rem, ¿vale? Luego, a ver cómo va quedando esto. Assets, con variables falla, porque como lo he copiado, a ver, ¿dónde lo tengo aquí? Assets, styles, common, variables. Vale, ¿veis? Esto ya me lo está haciendo, pero no me lo está separando. ¿Por qué no me lo está separando? A ver, display flex, sidebar menú, menú my day, menú my day. No me está haciendo el gap. ¿Por qué no me hace el gap? No me hace el gap porque lo he puesto mal. Ahora sí. ¿Veis? Entonces ahora ya lo tengo desplazado. Tengo un gap entre medias y está todo en blanco. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la lista de abajo. ¿Vale? Lo que voy a hacer primero es que cuando yo pase por el ratón por aquí, me salga como un fondo blanco para que el usuario sepa dónde está pinchando. Esto es lo mismo, my day, my important y tags, hover. Le vamos a dar un background color white, un color
pues un poquito más azulado para que no se me quede el blanco por defecto que tengo. Un padding para que respire, le vamos a poner un border radius para que se quede un poco redondo y un cursor pointer para que me aparezca la mano, ¿vale? Esto sí que lo voy a copiar. Un momentito por aquí, ¿vale? Igual, my day me importan con el hover y lo que hemos dicho que íbamos a poner, ¿vale? Si yo ahora me vengo aquí, ¿veis? Ahora ya se me pone el cursor en pointer, las letras y el icono me cambia de color, ¿vale? Y encima, como le he dado un padding, pues se va metiendo como para adentro, ¿vale? Vale, ahora vamos a hacer la parte de las listas. La parte de las listas lo mismo. Nos vamos a salir fuera de menú y vamos a coger list, ¿vale? Y dentro de list lo que es la lista. Lo que es la lista. Vale, y dentro de la lista lo mismo, es como el de arriba, un flex direction row con su display flex, el line items center, vale, lo vamos a poner aquí, un display flex, flex direction row, una line items center, quiero que el texto y el icono estén totalmente separados, por tanto space between, para que no me ocupe entero, le vamos a poner un width del 50% y así no me ocupa como el my day ese que hemos visto que era todo el ancho del div. Lo vamos a separar un gap en el icono del texto, le vamos a dar un margin left de 4 rem para que me quede centrado igual que el menú, un padding solo en uno de los, en la derecha y en la izquierda, el color white y el pointer, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es, ¿veis? Voy a ponerme la lista. Si nosotros, por ejemplo, le damos aquí, para que lo veáis un poco más claro, un background color blanco, por ejemplo, ¿vale? Aunque no se van a ver mucho las letras, veis, en realidad, dentro del div total que me está ocupando el sidebar, es el list en lists en plural. El list, que es el div que hay dentro, solo me ocupa el 50%. Y luego aquí tenemos el icono y aquí la lista, ¿vale? Cuando luego todo este sidebar solo me ocupe un 20%, por ejemplo, del ancho y el resto me lo ocupe el otro componente, pues todo esto será más pequeño y me quedará perfectamente centrado, ¿vale? Por último, lo único que me queda ya es el create list, que directamente lo voy a copiar y pegar y ahora lo explico, ¿vale? Fuera de nuestro list vamos a tener un tercer div, que es este de aquí, donde yo voy a crear mi nueva lista. Voy a tener una nueva lista, o sea, es decir, un texto y un más, ¿vale? ¿Qué código voy a meter aquí? Mi create list. Le vamos a dar igual un display flex, un flex direction row, el align center y el gap unrem. Esto lo que va a hacer es ponerme uno al lado del otro en una línea que no me ocupe todo el alto del div, sino que me lo deje centrado, que esté separado un rem. La izquierda igual, 4 rems como los otros dos, como el menú y las listas. Un padding para que respire. Le vamos a dar un color distinto, que es un verde más azulado, que es el que tenemos en las variables. Dentro de nuestro create list, la i, el input le vamos a dar, el input, el icono, le vamos a dar un cursor pointer para que cuando yo vaya a señalar el fa plus, el más, se me ponga el puntero. Luego dentro de esto, de la lista, pues el input va a tener un font family, que esto de aquí va a ser un input, no va a ser un P, ¿vale? A ver, lo tengo por aquí, cambio. Esto de aquí va a ser un input, no un P, va a ser un input, ¿vale? De tipo texto, y va a tener una clase que se va a llamar, pues, create sidebar create list barra input, ¿vale? Y esto, los inputs se cierran así, ¿vale? Y va a tener un placeholder que va a ser nueva lista. Vale, nueva lista, el más,
y lo que vamos a hacer es aquí guardar. A ver. Vale, ahora sí. Vamos a quitar el background color a esto. Lo habíamos puesto de ejemplo. ¿Dónde estaba esto? Background color white fuera. Comanes. Vale. Esto es que lo había puesto yo como un párrafo, pero en realidad no es un párrafo. Sino que vamos a hacer un input en el que yo pueda meter el nombre de una lista. Por ejemplo, pues yo que sé, trabajo. Le dé al más y me cree la lista. Entonces, dentro de nuestro sidebar create list input, ¿vale? Le vamos a poner el main font sin borde, el color transparente para que no tenga color blanco, el propio del input, un color white y sin línea. Y luego el placeholder que yo he puesto, el de nueva lista, en vez de tener el color que tiene por defecto, pues le vamos a dar un color white con un poquito de degradado para que sea como más transparente. Y esto hace que se nos quede así la nueva lista, ¿vale? Vale, vamos a seguir con nuestro componente home. Aquí es donde vamos a tener todas nuestras tareas y donde iremos creándolas según vayamos dándole a agregar nuevas tareas. Así que lo primero que vamos a hacer es crear un div que va a tener la clase container, que es la que va a englobar todo. Luego vamos a tener otro que va a tener el container info, que en este info pues vamos a tener un div que va a tener el día container info date, ¿vale? Dentro del date pues vamos a poner un div con la clase title, que es donde vamos a tener nuestro título. Dentro de nuestro título vamos a tener un input, un icono de Fonason, que va a ser fasolid.fasan, que va a ser el sol. Y además vamos a tener un p, por ejemplo, que sea mi día. Este para el lado izquierdo. Luego, después de este div, vamos a tener otro con la fecha, que es donde, bueno, luego lo pondremos debajo. Entonces vamos a tener un container info date y por ejemplo aquí vamos a tener el día con la fecha y entonces vamos a tener un span en el que vamos a poner, por ejemplo, pues 14 de marzo de 2023, ¿vale? Vale, y luego esto sería el div principal, ¿vale? Que es lo que va a estar a la izquierda. Y luego nosotros a la derecha queremos dentro del container info, ¿vale? Pero fuera de estos dos, queremos otro div en el que ya voy a tener pues container info icons, por ejemplo, donde vamos a meter nuestros dos iconos, que va a ser la flechita para actualizar, por ejemplo, y la bombillita que teníamos puesto en el primer vídeo. Pues entonces fa solid y este es un fa arrow down white short, ¿vale? Y el sí, y el siguiente va a ser un punto fa solid y la bombilla era fa light bulb. Vale, tendremos este aquí y a ver, fa arrow down white short. Vale, esto sobra. Y ahora ya sí, ¿vale? Entonces tendríamos el sol, mi día y la fecha. Y luego en el otro lado la flechita para ordenar y la bombilla. Vale. Luego vamos a tener un container fuera de, o sea, dentro del container principal. Esto lo vamos a cerrar para que no haya lío. Dentro del container principal vamos a tener como una segunda línea. Esta segunda línea va a ser para crear tareas. Por tanto, va a ser un div en el que yo le voy a llamar, por ejemplo, pues container create task. ¿Vale? Y dentro de este container voy a tener uno que va a ser vale, aquí vamos a tener un for. El for va a tener dos inputs, que va a ser el del título para agregar un título de tarea y el de categoría,
y además va a tener un iconito de check para poder marcar que está hecha o que no está hecha. Entonces vamos a crear un container create task input, ¿vale? Y dentro de este container vamos a crearnos un form, ¿vale? No vamos a querer el action porque ahora veréis qué vamos a hacer. Vamos a tener un form con una clase, por ejemplo, pues add task, ¿vale? Añadimos tarea. Esto va a llevar un form group que va a ser form to do. Y luego va a tener también pues un ng submit de tipo submit, ng submit creo que era, esto me ayuda, un ng submit, y le vamos a llamar, por ejemplo, pues add to do. Va a llamar a una función que se va a llamar add to do. Cuando yo le dé aquí, me va a añadir, me va a crear una nueva tarea, ¿vale? Ahora lo añadimos en el home component, ¿vale? Para que deje de dar error. Vamos a crear un icono de Phonasom que tenía pues, como una especie de check. Pues va a ser un regular.fa circle check. A su lado vamos a tener el primer input, que es donde vamos a agregar las cosas. Va a ser de tipo text. Vamos a añadirle una clase que sea, por ejemplo, pues add task input. También va a tener lo queremos asociar, por ejemplo, pues con un nombre, y esto va a ser pues el título. Le vamos a decir que dentro de nuestro, vamos a crear un formulario, ¿vale? Y dentro de, cuando creemos nuestro form group, como esto va a tener dos inputs, pues nuestro form group va a tener dos form control, que van a ser pues uno el título y el otro la categoría, ¿vale? Pues entonces aquí le tenemos que decir que nuestro form control name, en este caso, va a ser el title. Ahora cuando veamos el TS lo entenderéis, ¿vale? Y además de esto, pues le vamos a poner un placeholder, como en el otro, pues que sea, pues por ejemplo, agregar una tarea. ¿Vale? Esto lo vamos a copiar. Le vamos a decir que esto en vez de add task input va a ser igual porque va a tener lo mismo, pero nuestro title no, va a ser una categoría. Aquí lo mismo. Category, y aquí pues agregar una categoría. ¿Vale? Vale, ¿qué más? Después de agregar esto vamos a tener un container en el que van a estar todas las tareas. Pero bueno, como a mí esto me da mucho toque, nos vamos a venir un momento al home component y lo dejamos hecho. Y aquí tenemos que añadir dos cosas. Una propiedad que va a ser la que hemos llamado aquí form to do, ¿vale? Pues vamos a añadir una propiedad form to do, y esta propiedad ¿de qué tipo va a ser? Pues va a ser de tipo form group. ¿Vale? Hay que inicializarlo. ¿Cómo lo inicializamos? Pues nos vamos a venir a nuestro constructor y lo vamos a inicializar. Le vamos a decir this.formToDo va a ser igual a un nuevo form group, y esto va a recibir un objeto. Este objeto van a ser nuestros inputs, que era uno de tipo title, y el title hemos dicho que era un nuevo form control. Hacemos una instancia de form control. Y además también teníamos una categoría que también era un nuevo form control. Vale.
Y esto me está diciendo que no me vale porque tenemos que importar unos módulos aquí, que es el Reactive Force Module, ¿vale? Y ahora ya no me sale el error, ¿vale? Vale, no me sale el error, me sale el otro. Vale, el Reactive Force Module, ¿vale? Lo añadimos en los imports y automáticamente se me importa aquí porque Visual Studio nos hace magia. Y además tenemos que crear el add to do. Ahora no va a hacer nada porque ya le daremos la funcionalidad después, pero bueno, nos creamos el método, que no deja de ser una función, que ya está vacío y no hace nada. Y ahora ya sí, no nos falla. Vale, y entonces vamos a crear aquí debajo un article donde vamos a tener los iconos. En realidad esto es para darle luego una funcionalidad posterior si queremos pues añadir una fecha desde un calendario o un recordatorio o lo que sea. Entonces, bueno, vamos a crear el article, vamos a decirle que la clase es pues container, para seguir con lo de antes, create container task, porque en realidad no vamos a crear nada. Aquí lo que vamos a venir, o sea, lo que van a venir son todas nuestras tareas. Luego aquí haremos un... No, aquí no van a venir nuestras tareas, me estoy adaptando. Sí que era un create. Este va a ser los iconos, ¿vale? Pues vamos a ponerle create task icons, ¿vale? Y aquí vamos a ponerle, esta es la parte como de abajo. Pues vamos a ponerle un div en el que... Aquí le he puesto un punto. Vamos a copiar esto. Vamos a poner un div. A ver, porque intento hacerlo rápido y al final la liamos más. Vamos a ver, div. Vale, y le vamos a poner esta clase. Y luego, dentro de los icons, pues aquí van a venir pues más icons. Venga, icons. Y aquí tenemos 3 icons, que esto también los voy a copiar, que los tengo por ahí. A ver, el calendario. Vamos a tener un calendario, una campana y un retweet. ¿Vale? Vamos a tener un calendario, una campana y un retweet. Fa regular, fa solid, lo hemos visto varias veces, ¿vale? Y luego además, fuera de este div, vamos a tener un botón que va a ser nuestro botón para poder agregar nuevas tareas, ¿vale? Pues igual. div. Pues container create task icons y va a ser el botón. Y dentro de este botón pues vamos a tener un botón que va a tener una clase. La clase pues va a ser la clase botón, por ejemplo, pues btn, y va a tener un texto que va a ser agregar, ¿vale? Y luego, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría crear otro div debajo del que crea nuestras tareas, incluso fuera de el container info task, ¿vale? Lo voy a poner así para que no nos liemos. Va a estar dentro de nuestro container porque es el principal, pero fuera del de crear tareas. Y aquí vamos a tener, como van a ser to-dos, cada uno va a tener un ente propio, y si yo cogiese ese ente, lo pegase en otro lado de la página, tendría sentido. No es un div, es un article, ¿vale? O un article, como queráis pronunciarlo. Entonces, vamos a ponerle que va a ser un container que va a tener nuestras tareas. Este es el que decía antes. Aquí sí que vamos a poner luego un ng-for en el que dentro de un array me voy a ir trayendo todos los to-dos que yo tenga. Por tanto, le vamos a llamar container task, vamos a crear un div que va a tener la clase container task wrapper, que va a ser el que va a coger todo. Y dentro de este wrapper pues vamos a tener un div en el que vamos a tener un input, el primer input, que va a ser un título, pues por ejemplo, pues, o sea, el título de la tarea. Luego vamos a tener, eso va a estar a la izquierda, a la derecha vamos a tener una estrella,
y debajo vamos a tener la categoría y la lista, ¿vale? Si queréis podéis ver el vídeo de la info de la aplicación y así tenéis un referente visual de lo que estoy contando, ¿vale? Entonces, un div container task wrapper, este va a ser un container task input, y aquí vamos a tener, hemos dicho que vamos a tener el circulito que teníamos ahí arriba, ¿vale? El check, pues fa regular punto fa saco check, ¿vale? Y el nombre, un párrafo, por ejemplo. Esto, como vamos a hacer un ng-for y luego nos vamos a traer cosas, aquí podríamos poner título, pero bueno, yo voy a poner directamente todo, que es como voy a llamar a cada vuelta del bucle, todo.title, y así ya luego solo le tengo que añadir las llaves y listo. Este va a ser un div que va a estar dentro del wrapper y va a estar a la izquierda. Yo ahora quiero que a la derecha me aparezca pues nuestra estrellita y luego pues aparecerá una papelera, tal, para borrarlo, lo típico, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle otro div que va a englobar los distintos iconos, ¿vale? Pues va a ser con una clase container task, y este, pues yo que sé, star de la estrellita, y vamos a poner la estrellita fa regular punto fa star, vale, y nos crea la estrellita. Si nos venimos aquí para que veáis de lo que estoy hablando, vale, esto sería nuestra, bueno, la parte de arriba, el input para crear las tareas con sus iconos y el botón de agregar, y luego la parte de tarea, pues cuando yo cree aquí una tarea voy a tener el icono, el title y la estrellita, que esto va a estar en una línea, y hacia la derecha y a la de abajo voy a ponerle la categoría y la lista. Bueno, en realidad la lista y la categoría es la misma, pero bueno. Vamos a ponerle, fuera del div de container y del div de input, vamos a poner el de las tasks. Vale, y fuera vamos a tener un div también en el que vamos a poner pues la información de la tarea que acabamos de crear, pues container task, y hemos dicho que esto va a ser una info, ¿no? Pues un info. Y de aquí vamos a tener tres cosas: un párrafo en el que vamos a tener la categoría, ya pongo todo.category para el bucle for. Vamos a tener un input, o sea, un input no, un logo en el que sea fa solid de Fonasom punto fa cycle y punto fa y xs para que sea más pequeño, ¿vale? Y así vamos a tener un punto así como gris entre medias que me separe la categoría de la lista. Pues aquí vamos a tener otro párrafo y este párrafo va a tener un todo.list, ¿vale? Y luego el div y el article. Y entonces aquí tendríamos todo nuestro berenjenal, ¿vale? Este punto luego lo pondremos en gris. La categoría y la lista va a estar en la parte de abajo, y en la parte de arriba vamos a tener pues el check, nuestro título y la estrella para marcarlo como importante o como favorito. Ahora vamos a darle estilos a esto para ponerlo a la derecha, porque si no, no se ve nada. Vamos a cerrar esto, vamos a cerrar este de aquí y vamos a ponernos el component SCSS aquí y vamos a empezar haciendo cosas. Vale, lo primero que voy a hacer es copiarme las variables. Pues por ejemplo nos vamos a venir al header aquí, lo vamos a copiar y nos los añado. Vale, vamos a copiar las variables. Luego, lo primero que yo tengo aquí, el sidebar le hemos dado un estilo por el otro lado, ¿vale? Entonces lo que tenemos que venir aquí es empezar con la clase container. Dentro de la clase container, pues vamos a ponerle a esto una letra un poco más amigable, que sea nuestra main font. Vamos a decirle a nuestro querido main, claro, si empezamos por el container, vamos a hacer todo lo que sea
nuestra creación, el container en el que va a tener todas las tareas y demás, pero nosotros en realidad lo que queremos es que nos aparezca a la derecha. Por tanto, nos vamos a venir aquí y vamos a decir, espera, lo primero, el main va a tener display flex para que me lo pongas todo a la derecha, ¿vale? Vamos, todo a la derecha no, que me lo separes. Vale, ahora ya está. Ahora yo ya tengo aquí mi sidebar que me ocupa el 100% de mi viewport. Se me va un poquito más para abajo porque como le he dicho el 100% y aquí tengo la barra de navegación, en realidad habría que coger el 100% y restar lo que ocupe de aquí. Y luego lo haremos, ¿vale? Entonces vamos a empezar a ordenar esto. Ya me ha cambiado la letra, porque le acabamos de poner el font family, pero bueno, queremos que estas dos, mi día esté aquí, pero los iconos estén a la derecha, que luego el botón esté a la derecha de esto separado y arreglar la parte de abajo. Entonces vamos a ir empezando poco a poco. Vamos a decirle que esto es va a tener un padding de un rem para darle un poquito de espacio a las cosas. Vamos a separarlo también de la parte de izquierda un rem. Luego vamos a decirle varias cosas que me ocupe el 90% de mi viewport para que no sea el 100% y no me haga cosas raras, ¿vale? Que me ocupe todo esto, ¿veis? Ya me da el espacio. Pero según yo vaya creando tareas, yo quiero que esto me haga scroll para abajo, pero quiero que mi barra siga estando como fixed, porque si no yo seguiría bajando y al final pues no veo mi menú. Yo quiero que mi menú siempre aparezca. ¿Cómo hago eso? Le tenemos que dar un scroll solo al container, no a nuestra barra. Por tanto, vamos a hacer varias cosas. Lo primero, vamos a coger nuestra clase container y le vamos a decir WebKit, el WebKit, el que es scrollbar, este, le vamos a decir display none. Y ahora aquí sí que le vamos a dar un scroll, le vamos a decir, oye, el scroll, el comportamiento va a ser smooth, y luego el overflow, es decir, lo que sobre de i, le haces un scroll, me lo bajas, ¿vale? Y luego también le vamos a decir que el ancho, ahora mismo el contenedor no me está ocupando todo. Es más, si nos vamos a las... A ver, F12. Si nos vamos a ver que esto me ha aparecido en la otra pantalla. Si nos vamos a las características, Elements, y seleccionamos el Home, el Content, veis que aquí queda como un espacio morado. Esto en realidad no me está ocupando el 100%, me está ocupando lo que ocupa el contenido, pero yo quiero que esto me ocupe más. Por tanto, esto lo vamos a cerrar y le vamos a decir que esto me va a ocupar no el 100%, porque también tenemos un sidebar ahí a la derecha, entonces voy a utilizar la función calculate y le voy a decir, oye, el 100% de mi viewport horizontal, y le vas a restar 400 píxeles, ¿vale? Ojo aquí que no pongáis esto junto porque entonces no os lo va a calcular, os va a dar error, y es muy puñetero esta función, entonces dejarle un espacio entre los dos y le ponéis ahí el menos, ¿vale? Y ahora ya sí, esto me va a ocupar el 100%. Si volvemos a... aquí, home, y le digo al div, ¿veis? Ya no tengo ese hueco morado, sino que ahora ya sí que me ocupa el 100% del viewport, ¿vale? Y aquí pues ya me va a hacer scroll según vayamos luego añadiendo tareas. Vale, ¿qué más queremos hacer? Queremos coger... Esto sería la parte del container en general. Ahora tenemos que coger el info. El info, el date, etc, etc. Pues entonces vamos a venirnos aquí. Vamos a decirle que info display flex direction row. Quiero que esté uno al lado del... Vamos, cada uno en una punta. Por tanto, space between. Y luego vamos a darle un margen hacia abajo a la primera línea, pues por ejemplo de 2 rem, para que me haga una separación entre una cosa y otra, ¿vale? Esto sería el info. Ahora el info date, pues entonces dentro del info el date,
Y el día que le voy a decir, igual, yo quiero que seas display flex, ¿vale? Para que en la parte de arriba esté el solecito. Y en la de abajo, flex direction column, pues me pones, color no, column, pues me pones el nombre que habíamos puesto ahí, que era mi día. Y luego, dentro del date, tengo un título. Pues dentro del date tengo una clase título. Esta no hereda porque no le he puesto cosas en común, ¿vale? Solo tiene el title, por tanto no le puedo poner aquí que herede. Y le voy a decir que vas a tener un display flex, que vas a tener dirección row, como antes. Luego le vamos a decir que nos lo centre y lo vamos a separar una cosa de otra, pues un gap de un rem, por ejemplo. Vamos a ir viendo cómo queda. Vale, ¿veis? Yo tengo mi día y la fecha. Esto tiene su propio display flex column para que me aparezca uno debajo del otro, pero entre este div y este de aquí quiero un flex row con space between para que me vaya a cada lado del viewport. Vale, y luego los iconos que tenemos aquí a la derecha los vamos a separar un poquito, le vamos a dar un flex, row, center y... vamos, lo que venimos haciendo hasta ahora. Vamos a decir aquí que vamos a tener el icons, que es nuestro container que tenemos aquí, ¿vale? El icons y pues esto va a ser lo mismo, esto va a ser lo mismo y esto va a ser lo mismo. Así que nos lo copiamos y nos lo bajamos. Y ahora queda precioso. ¿Vale? Ya lo tenemos separado. Vamos a ir a por nuestra tarea, nuestro create task. Esto está dentro de container. Vamos a cerrar esto para no liarnos. El create task está dentro de container. Este fuera. ¿Vale? Está dentro de container. Y tiene la clase create task. Vale. Esto tiene dos líneas, ¿vale? Entonces, entre ellas queremos que esté una encima de la otra. Por tanto, display flex. Pero flex direction, en este caso, va a ser column. Luego, quiero que estén separados un poquito, que haya espacio, pues padding un rem. Le vamos a dar un border radius a todo el container de, por ejemplo, un rem. ¿Vale? Le vamos a dar un background color. En este caso, pues yo que sé, un blanco. Podemos ponerle nuestro white, ya que le hemos añadido las variables. Y le vamos a poner una sombra, box shadow, porque aunque es blanco, esto nos va a generar como una especie de... bueno, pues que parezca que está ahí como levantado. Profundidad, es lo que quería decir. Box shadow, pues por ejemplo, a ver, empezamos arriba, derecha y abajo el doble, ¿vale? Y esto pues le vamos a poner una especie de gris, que va a ser 8F, 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 ¿vale? Este es gris, coma, y luego aquí pues menos 7 px, menos 7 px y 14 px, y esto va a ser un blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un blanco. Y luego además, para que se separe de nuestro bloque de crear tareas, o sea, nuestro container donde van a aparecer las tareas, pues le damos un margin bottom, que luego hay gente que me dice que las cosas en inglés bien dichas. Un px, no, un px es muy poco, 2 rem. Vale. Y yo, ¿qué pasa? Que si guardo no me hace ni caso. A ver, ¿qué le he puesto mal aquí? Info y create task dentro de info, pues mal asunto, porque esto no está dentro de info, sino que está fuera de info, pero dentro del container. Ahora sí. Vale. Le da como una especie de... buah, es que este white, en vez de white, me lo ha puesto... a ver. El background color
le vamos a decir que es blanco, pero blanco de verdad. Ahora sí, queda más bonito. Vale, con esta sombra lo que hemos conseguido hacer es este recuadrito gris por ahí detrás, y así pues parece como que está saliendo de la pantalla, ¿vale? Y ahora vamos a ordenar esto un poquito porque así queda muy feo. Vale, pues ahora dentro de Create Task tenemos el formulario que es el input. Vale. A ver, esto vamos a ordenarlo para que no me aparezcan las líneas. Y esto lo vamos a poner para atrás. Vale. Y esto aquí. Ya podría hacérmelo P3, pero no. Vale. A ver. Esto lo bajamos más. Aquí. Vamos a tener el input. Entonces hemos dicho que esto es el input. Display flex. Al final esta es la parte aburrida del vídeo en el que le está dando estilos a todo. Flex direction. Esto hemos dicho que uno arriba de abajo del otro. No, ese es el de arriba. Vale, esto es una de las líneas. Así que queremos que sea row. Align items center. Ya sabéis, para que no ocupe todo la vertical y se me quede un poquito centrado. Vamos a separar los iconos. Un rem. Vamos a darle un padding para que esto respire, como siempre. En este caso 0,5 rem, por ejemplo. Bueno, ahora vemos cómo queda. Y luego le vamos a dar un border bottom para que me separe vea una separación entre la primera línea y la segunda, ¿vale? Pues le vamos a decir que sea un PX sólido y pues un gris. El gris de antes, por ejemplo, que era 8F, 8F, 8F. Vale. Con esto que acabamos de conseguir, ponerle una línea aquí, ¿vale? Que me va a separar la primera fila de la segunda. Y esto de aquí lo voy a tener que pasar a la segunda porque debo de haberla liado aquí con algún div. Vale. Vale, tenemos el input, que es este task input de aquí, y luego tenemos la clase addTask, que es la que va a tener los inputs dentro del formulario. Por tanto, vamos a coger aquí, vamos a decir que es la clase addTask. Dentro de la clase addTask yo quiero que los input tengan un flex row, flex direction row. Luego vamos a decirle que lo de siempre. Esto al final, una vez que lo haces, align items center y justify content, pues vamos a decirle que a la izquierda quiero el check y los input, y a la derecha quiero los iconos, ¿vale? Pues el justify content le vamos a decir que space between. Dentro de esto, los iconitos de, vamos, el circulito, el check, le vamos a decir que tenga un margin right para que me separe, un rem para que me separe esto de aquí, ¿vale? Vale, y vamos a arreglar lo del container porque lo seguimos teniendo en la primera, seguimos teniendo todo esto en la primera línea y lo queremos tener en la segunda. Entonces, esto tiene un div con su form, vale, esto no tiene que estar dentro del mismo, sino que tiene que estar abajo, ¿vale? Hay que cerrar el div primero. Si ahora venimos aquí, vale, ya lo tenemos en la segunda línea, ya estaría arreglado. Vamos a dejar el vídeo aquí porque se está haciendo muy largo y bastante tedioso con el tema de todos los estilos y tal. Espero que lo hayáis disfrutado. Y en el siguiente vídeo seguiremos con este tema. Terminaremos de hacer el to-do y de dejarlo bonito. Y ya empezaremos con tareas un poquito más relacionadas con Firebase y cómo agregar to-dos y eliminarlos y todo lo que vimos en el vídeo de presentación, ¿vale? Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.